Posterior a eso, debe pasar un minuto, él se devuelve a su local, está ahí 1 minuto y medio al menos, y después sale sin la manivela a observar, y eso sí se ve claramente, a observar, hasta que llega su señora, lo toma del brazo y lo retira del lugar, digamos, mucho más lejos de lo que está ocurriendo la acción. Así, su señoría, este es el único antecedente que acompaña al Ministerio Público. ¿Y por qué lo decimos con tal seguridad? Porque también se acompaña un fotograma a partir de esas imágenes, y un fotograma que esta defensa ha alegado, también se alegó en la formalización, que está mal hecho. Porque en el análisis de la fotografía número 11, se establece que todos quienes aparecen en esa fotografía, incluido mi representado, están golpeando de pies y puños a el sujeto, digamos, que posteriormente resulta fallecido. Sin embargo, si uno ve el video, la imagen, se ve claramente que es el momento cuando, lo que yo les explicaba, que el futuro occiso pierde el equilibrio y cae sobre mi representado, y él simplemente pone las manos así para que no se le caiga encima, y posteriormente él se devuelve a su almacén. Y por último, existen declaraciones en donde, a juicio de esta defensa, y entiendo que a juicio de todas las defensas que han participado acá, existe un problema de legalidad con esa prueba, ya que todos los imputados fueron citados en calidad de testigos. Dicen los policías que posteriormente se le da lectura, sobre todo a su derecho a no autoinculparse. Mi representado eso me lo niega tajantemente, que eso nunca se le fue advertido. Sin embargo, mi representado, ante las inquisitivas preguntas de la PDI, él les dice que él nunca participó en estos golpes que se propinaron al sujeto que muere, digamos. Nunca. Y la PDI le dice, bueno, yo tengo un video donde aparece clara tu participación. Mi representado pide, por favor, que se lo exhiban, y extrañamente nunca se lo quieren exhibir, como si se lo exhiben a todos los otros imputados que sí reconocen haber participado de alguna u otra manera en los golpes que se le propinaron a esta persona. Así, su señoría, creemos que la fundamentación que da el Tribunal de Primera Instancia, que, dicho sea de paso, se extiende latamente de por qué para ella está acreditado la existencia del delito, cuestión que no ha estado cuestionada aquí, pero en ningún momento funda por qué da por acreditada la participación, tanto de mi representado como de cualquiera. Simplemente dice, para mí se da acreditada la participación, no lo funda. Así, con estos febles antecedentes, cree esta defensa que no se puede imponer la medida cautelar más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico, ya que el artículo 140 es bastante claro. Dice que se impondrá esta medida cautelar cuando el solicitante sea capaz de acreditar a través de antecedentes, en plural, cuestión que aquí no existe porque no existe ni un antecedente, que permita presumir fundadamente la participación. Y que se, digamos, acredite tanto la letra A, la B y la C del artículo 140, cuestión que a nuestro criterio eso no se pudo, ese estándar no se pudo completar, digamos, por el Ministerio Público. Con respecto a la necesidad de cautela, su señoría, al estar derribada a nuestro criterio la participación, tampoco se puede invocar un peligro para la seguridad de la sociedad en cuanto a la libertad de mi representado. Por lo tanto, entonces solicitamos, y esta es la solicitud concreta, que se revoque la resolución de primera instancia y que se reemplace por una medida cautelar de menos intensidad, cualquiera del artículo 155, que su señoría ilustrísima crea que es procedente. ¿Qué edad tiene su defendido? 47 años, su señoría. ¿Tiene antecedentes anteriores? No. Ya, que nada de eso ha dicho, ya. Bien, terminado entonces su alegato, pasa el abogado Hernán Lois a formular su defensa por Carlos Núñez Tolosa. Tiene igual 10 minutos, señor abogado. Con la venia de la señora presidenta, alego por don Carlos Núñez Solorza, actualmente en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la sociedad.
Ciertamente, magistrado, se ha hecho tabla rasa de la presunción de inocencia, consagrada fuertemente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también en la Convención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se ha hecho tabla rasa todos los principios que regulan la excepcionalísima situación de la prisión preventiva. En estos autos no se encuentra acreditados los homicidios. Y voy a señalar, voy a tener que cortar una parte de mi alegato a efecto de darle importancia a lo que yo quiero señalar. De acuerdo a la lectura que yo hice del expediente, hay que, en la cual fue aportada por el propio fiscal, y que no ha hecho alusión a ella, y que cambia y hace un giro completo en este caso, que hace que sea procedente la revocación solicitada y que se sustituya la medida tan gravosa de la prisión preventiva en una persona que no tiene antecedentes, que es un muchacho de 26 años, hijo de una destacada profesora y que nunca ha cometido un delito. Aquí lo que hicieron los imputados fue exclusivamente, hay una lista que no voy a poder leer, que es larguísima, de todos los delitos que se cometieron en el periodo, en el sector donde ellos viven. Una lista larguísima que la tengo aquí, pero que... Señor abogado, no es necesario tal asunto, estamos discutiendo una medida cautelar. Bueno, el problema que hay aquí, magistrado, es que de la propia documentación acompañada en la carpeta investigativa, de la cual nada ha dicho el fiscal ni la jueza recurrida, y que contradicen la formalización del fiscal, fue recibida mediante ordinario 000067 del año 21, de marzo del 21, contiene la ficha clínica del paciente Carlos Rivas Pérez, una epícrisis hospitalaria 22903, tuvo 25 días hospitalizados, señala epilepsia, tratamiento la Levecetilab traído porque se combustía tras consumo de cocaína de urgencia, osteomielitis, hemorragia subdural, traumática, epilepsia, empiemia, instalación de catéter venoso el 27 de marzo de 2020, empiemia subdural, TEC complicado asociado a lesiones hemorrágicas, múltiple estatus convulsivo, consumo de droga, consumo reiterado de droga, epilepsia, de tipo no especificado. Se le hizo una craneotomía frontal izquierda, lo cual... Señor abogado, ¿qué sentido tiene la lectura de estos antecedentes médicos? ¿Hacia dónde se dirige su Me dijo, alegato? magistrado, que ciertamente la situación que provocó la muerte, desgraciada muerte del occiso, de la persona que estaba robando el celular, fue precisamente motivada por, tenía cualquier cantidad de enfermedades subyacentes, operaciones al cerebro, tenía una placa en el cerebro, tenía una situación de salud terrible, que estuvo, hasta toda la epítesis de su estadía en el hospital, en varios hospitales. En consecuencia, eso no ha sido investigado y el fiscal tiene que investigar lo que es a favor y lo que es en contra de mi representado. Hasta aquí ha investigado nada más que lo que se en contra de los imputados. Pero ha omitido considerar totalmente esto, que le da un giro total a la causa. Si en realidad el occiso falleció debido a sus propios problemas de salud y al hecho que había ingerido alcohol, lo que está probado por el inspector Pavés, que dice que no encuentra hálito alcohólico, al hecho que ese día había más de 30 grados de calor, al hecho que si bien se le trasladó por mi representado a la sombra y se le dio agua, estaba deshidratado, según dicen los médicos, y a toda la epítesis de todas las situaciones de salud que yo creo que es importante poder extender un par de minutos más en torno a él. Todos sus problemas de salud, todos sus exámenes de sangre estaban fuera de rango. Y con la operación que se le hizo, la craneotomía frontal izquierda, se señala por parte en Google, porque yo no soy médico, que eso no es recuperable y ciertamente queda con una debilidad frente a cualquier golpe que pudiera recibir. Es decir, mi representado, al haberlo, porque él trataba de arrancar,
y los imputados trataron de retenerlo y lo amarraron porque la zona estaba plagada de robos. Tengo una lista de 200 robos en el mismo sector en un corto periodo de tiempo. Entonces esta gente, paradojalmente, compraron cámaras, las mismas cámaras que el fiscal usó, paradojalmente, para tratar de probar, que no prueba nada, son 2 minutos las cámaras. Y después hace una maniobra que contamina y que en su oportunidad se va a discutir respecto a la declaración. Los cita a declarar al imputado señalando que son testigos y posteriormente los imputa y los formaliza. Y naturalmente eso no es una prueba aconsejable, una prueba contaminada, es una prueba que se discutía en la preparación del juicio oral. Pero en definitiva la situación que yo estoy señalando reviste una gran importancia para la situación que está viendo esta muchísima corte. Porque si ciertamente el imputado tenía un estado de salud tan desastroso que con cualquier situación de un pequeño golpe podía fallecer, como está probado, pero que el fiscal no ha investigado porque no le conviene. En consecuencia, ciertamente corresponde que se revoque la resolución de la magistrada recurrida y se le aplique a mi representado una medida cautelar más valiosa, tendría especialmente su reprochable conducta, su colaboración. Tiene 11.6 y 11.9. Incluso las propias cámaras con las cuales lo están formalizando, ellos lo compraron para detener la delincuencia terrible que había en el barrio. En consecuencia, ellos no son delincuentes, es un muchacho que estudia, trabaja, tiene una madre educadora, un padre, un hogar formado, vive con sus padres, tiene polola, un muchacho sano, y bueno, el fiscal se aprovechó a través de la policía, lo llevaron, lo convencieron que declararan, sin ninguna asesoría jurídica, sin ni más mínimo advertencia, y en definitiva esa prueba se pretende usar tanto las cámaras compradas por el imputado, como esta declaración forzada. Señor abogado, no nos ha Se les informado dijo que no nos ha informado cuál fue el tenor de su declaración, por favor, de manera resumida. ¿Qué declaró su defendido? Mi defendido declaró que lo trataron de, obviamente, a una niña que estaba vendiendo situaciones de tecnología. Este hombre la saltó, porque como dice la polola del occiso, Señor él abogado, de perdón, repente ¿qué es lo que dijo su defendido? Seamos concretos, por favor. dijo que lo había amarrado, lo había llevado a la sombra, le había dado agua y le había dado dos, y como decía la verdad, porque un muchacho que dice la verdad, porque un muchacho bueno, no un delincuente, dijo que le había pegado 2 veces un palo porque el hombre trataba de arrancarse y que lo habían amarrado y lo había dejado, precisamente lo sacó de la calzada, que era peligroso, y lo puso en el lado. Pero eso no es constitutivo de homicidio, señoría, salvo la situación de salud de él, que es la que hay que investigar y que Ya, yo si la eso tengo lo hemos escuchado. y puedo seguirlo porque es largo. Tiene parestesia en la pierna izquierda, cerebro, muestra hematoma Señor singular de abogado, aspecto no, subagudo, se le puso una placa en el cerebro y todo eso lo ignoraba. ya. ¿Algo más? ¿Cuál es su petición concreta? La petición concreta, magistrado, en atención a los antecedentes que dado, a la irreprochable conducta, al hecho que él tiene 11.6 y 11.9, a que el mismo fiscal no ha podido calificar el homicidio como homicidio calificado, sino homicidio simple, al hecho que un homicidio que no está completa, o sea, está completa, pero el fiscal no ha usado los documentos, no ha pedido un informe. La autopsia no se hizo en base, ¿Qué pide, no señor se abogado? consideraron los antecedentes de salud anteriores. ¿Qué Incluso pide? los golpes que tenía, porque fue agredido en el año 2019. Señor Y fue, abogado, le estoy solicitando que por favor nos diga cuál es su petición concreta porque ha reiniciado de nuevo su que alegato. se sustituye la prisión preventiva por no ser procedente por una medida cautelar menos gravosa. La dejo a criterio de su señoría. Puede ser arresto domiciliario, es lo que su señoría estime. Porque no en este momento está con amenaza de muerte. La familia de Roxiso está amenazando a todos los imputados con la muerte y están todos aterrorizados. Estamos pidiendo cautelares de garantía. Y además está el COVID, magistrado. Es una situación que hay que considerarla.
Muchas Es gracias, muy señor abogado. peligroso ir a la cárcel y no se justifica. Muchas Gracias. gracias. El abogado Sebastián Valle puede iniciar su alegato por 10 minutos. Ya con la venia de vuestra señoría ilustrísima, la defensa viene a anunciar los alegatos respecto a sus fundamentaciones del recurso de apelación impetrado en contra de la resolución de fecha 7 de junio del año en curso, emitida por el Tribunal de Garantía de Puente Alto, quien ordenó la prisión preventiva de 11 imputados, entre ellos nuestro representado don Pedro Pablo Zúñiga Bravo. En mérito del tiempo, su señoría, esta defensa tenía preparado un alegato bastante más extenso y vamos a tener que improvisar, reducirlo y hacer hincapié y énfasis netamente en los puntos que esta defensa considera importantes. Es menester tener presente, su señoría, a lo largo de todo el transcurso de nuestra alegación, de que la medida cautelar personal de prisión preventiva en sí es la medida cautelar más gravosa e intensa que pondera nuestro ordenamiento jurídico, y para su procedencia de extrema ratio, entiende este defensor, deben concurrir copulativamente, tiene que ser enfático, copulativamente todo y cada uno de los requisitos del señalado artículo 140, tanto la letra A, B y C. Esta defensa va a cuestionar derechamente las letras B y C, y antes de entrar de lleno en la argumentación de esta defensa, queríamos indicar, su señoría, que este procedimiento se ha iniciado, investigación, una evidente vulneración de garantías constitucionales respecto de estos 11 imputados, con los antecedentes, los pocos y muy vagos antecedentes que el Ministerio Público se indica en la audiencia de formalización para efecto de acreditar la participación de los 11 imputados, son obtenidos de manera ilícita, y por tanto consideramos que esta ilicitud contamina las demás antecedentes que emergen de esta prueba. Su señoría, aquí transversalmente y de forma angular se han vulnerado convenciones, preceptos constitucionales y preceptos legales. Para hacer un pequeño feedback respecto a esta alegación, queremos indicar que primero que todo se vulnera el artículo 8º, inciso 6º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el entendido de que estas personas fueron citadas en calidad de testigos. No se le indica que eventualmente pueden estar a pasar a ser a su calidad de imputado, no se le indica que tienen derecho a no autoincriminarse, no se le indica que tienen derecho a declarar con un defensor de confianza. Con esto se transgrede constitucionalmente las disposiciones del artículo 19, número 3 y 19, número 7, letra F, a no autoincriminarse, y legalmente la disposición del artículo 93 de nuestro Código Procesal Penal, los derechos y garantías de todo imputado, letra G. Ahí podemos hacer la transversalidad desde la Convención, Constitución y legal. ¿Por qué se indico esto? Y es realmente y sumamente importante, su señoría, y pertinente, a la hora de que el muy y poco antecedente que se indica el Ministerio Público es primero que todo la declaración de estas personas, ¿ya? De todos estos imputados, particularmente también el nuestro representado, don Pedro Zúñiga, en la cual en calidad de testigos se indican y se colocan temporal-espacialmente en un video que los mismos vecinos aportan a la fiscalía, o sea, están colaborando también sustancialmente, esto para tenerlo presente en la posterior alegación. Es más, por eso esta defensa insiste que había sido importante que vuestra señoría justicia hubieran podido ver el video. El video es de muy mala calidad, se ve bastante lejos. En caso alguno habría sido posible que el Ministerio Público, y con las pericias que realizaron, podrían haber identificado uno a uno de las casi 20 personas que aparecen, ¿ok? Sino que el Ministerio Público lo logra y lo salva al decir que es con una pericia audiovisual, que nosotros consideramos que en lo absoluto tuvo sus posibilidades positivas, efectos positivos, sino que logran sindicar en un posterior fotograma cuadro a cuadro que hacen de dicho video, donde se indican y encierran un circulito, aquí está fulano de tal, aquí está fulano de tal, tal, solo porque se le exhibe en las declaraciones voluntarias, sin saber que podían guardar silencio, tengamos presente eso, que generan cada uno de estos testigos que hoy día imputados, le muestran el video y dicen, ubíquese, ¿cuál de todos ustedes es este que está acá? Señor abogado, perdón, una pequeña interrupción. Sí. Estamos en una audiencia pública de tal manera que, salvo algún problema técnico, los abogados tienen que estar presentes y con su cámara prendida. Pido la excusa a su señoría ilustrísima. Había tenido un problema técnico, simplemente por eso no aparecía mi imagen, y pido las excusas también al señor defensor. Bien. Señor defensor, disculpe la interrupción, puede continuar su alegato. Muchas gracias, su señoría ilustrísima.
retomando el punto en el que estábamos contextualizados en que uno de los pocos y nulos antecedentes, y además viciados antecedentes, que tuvo el tribunal para decretar la prisión preventiva y acreditar la participación, es este video y este posterior fotograma, que es cuadro a cuadro del video, que como se indicaba, en caso alguno habría sido posible identificar e individualizar a cada uno de estos, comillas, testigos, hoy en día imputados en la presente causa, si no hubiese sido por su colaboración en haberse autosindicado en el video. Yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel. Entonces, esa individualización de cada uno de estos imputados solo se obtiene y solo se logra por la declaración que estos mismos emergen, declaración que a todas luces nosotros consideramos que es del todo ilícita. Y al contaminar esta prueba, debe entenderse que se contamina toda la seguidilla de antecedentes o pruebas que emergen de esta prueba ya contaminada. Por tanto, no debiera haberse tenido a la vista ni las declaraciones, ni el fotograma por contaminar, o si se ponderaron, deberían haberse ponderado de manera negativa, su señoría justísima. ¿Qué declaró su defendido? Mi defendido declaró de que él está en su casa, tranquilo, un día sábado de verano, escucha bulla afuera de su propiedad, de su domicilio, particularmente el occiso finalmente queda fallecido frente al domicilio de mi representante. Todos los hechos se dan fuera de su domicilio. Él escucha bulla, escucha los llamados de auxilio de la víctima, que hoy día aparece como testigo, quien era asaltada por el occiso. Se activan las alarmas comunitarias, se hablan por WhatsApp, mi representado escucha bullicio. Por eso es importante haber visto el video, que la víctima occiso en esta causa se trenza a golpes con los vecinos, un vecino cae producto de los golpes, entonces no es una paliza, como dice nuestro pueblo, es una pelea. Mi representado sale a asistir a sus vecinos que han sido sistemáticamente violentados y vulnerados por hechos de delincuencia en esta comunidad. Entonces él sale, lo declara, una declaración que a todas luces nosotros vamos a insistir que debe ser considerada como ilícita, porque no se garantizaron sus pedidos de derechos en calidad de imputado. Sale y declara, él no se siente un delincuente ni nada por el estilo. Él tiene la intención de ir a colaborar, retener esta situación y colaborar a sus vecinos. Sale con un palo. Sale con un palo y él dice que propina 2 golpes, su señoría. 2 golpes en partes ricas o contundentes de materia muscular, que en caso alguno podrían ser destinados para provocar la muerte de una persona. Es un palo en la zona escapular y un palo en las nalgas. Un palo realizado por mi representado, que su señoría, esto es muy determinante, es una persona de casi 80 años de edad, una persona de tercera edad, una persona que se encuentra diagnosticado con un cuadro crónico de subluxación del nervio cubital bilateral, epicondilitis medial y lateral de codos en sus ambas extremidades. Es una persona con casi 80 años de edad, con problemas de tendinitis en sus codos, crónico ya, su señoría, no debe tener la capacidad física e idónea para producir golpes destinados a matar a alguien. Aquí tampoco existe un dolo homicidio por parte de mi representado ni de ninguno de los 11 vecinos que cuentan con tachable conducta anterior, su señoría. Es bajo este contexto que nosotros desacreditamos absolutamente, cuestionamos la ilicitud, primero que todo, de los antecedentes para acreditar la participación, y es más, su señoría, a pesar de la ilicitud del fotograma que indicamos nosotros, que se puede lograr y reproducir solo gracias a las declaraciones ilícitas vertidas por los testigos ya hoy día imputados, en el fotograma que consta de 29 fotografías, solo en 2 de ellas, su señoría, que es la fotografía número 16 y la fotografía número 17, se indica mi representado, don Pedro Zúñiga. Sería importante poder verla, si me permite, yo se las puedo exhibir, su señoría justísima, en la cual sale don Pedro a un costado de la vereda observando la discusión. Punto importante, su señoría, entre paréntesis en esto, que esta defensa fue la única que en la audiencia de formalización del día 7 de junio alega una cautela de garantía, porque era la única defensa que no contaba al inicio de dicha audiencia con los antecedentes completos de la carpeta investigativa. No la teníamos, su señoría, y tampoco contábamos... Queda un minuto, señor abogado, aproveche el tiempo, el terminar su alegato y señalar qué es lo que pide. Señoría, entonces acorto mi alegato y brevemente voy a referirme muy brevemente a la letra C del artículo 140. Inmediatamente nosotros, al desconocer la falta de participación, se considera per se la innecesariedad de la necesidad de cautela, o sea, no opera. Sin perjuicio de aquello, nosotros consideramos que nuestros representados y los 11 imputados no constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad. El fundamento del tribunal es que hay un delito de crimen y que por tanto se subentiende de que hay un peligro para la sociedad. Sin embargo, eso es porque se ha tomado la pena en concreto, de la eventual pena del homicidio simple. Si hacemos el silogismo de la prognosis de la pena en abstracto,
que es importante tenerlo presente, su señoría, mi representado y la mayoría de todos los de acá cuentan con al menos 2 modificatorias de responsabilidad penal atenuantes, muy calificadas, del artículo 11, número 6 y número 9. Número 9 lo digo particularmente porque si no se sigue con la colaboración sustancial de mi representado y de todos los 11 imputados, no habría ningún imputado hoy día, su señoría. Regulación sustancial. O un 11.6 muy calificado de nuestro representado porque a sus casi 80 años de edad, que es determinante, nunca ha tenido pasados por el sistema, es una persona profesional universitaria de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, titulado de administrador de convenios sociales, es una persona que tiene arraigo social, siempre ha trabajado hoy en día jubilado, se ha coordinado en la autogestión comunitaria con sus vecinos, precisamente para combatir la delincuencia que viven sistemáticamente. Él no es un peligro para la sociedad, es más, él corre en peligro, él y las 11 víctimas corren peligro, perdón, los 11 imputados corren peligro de las constantes amenazas de muerte que han proferido las víctimas del occiso. Su señoría, para ir concluyendo, Sí, es importante tener presente de que mi representado y a todos los demás imputados le son beneficiados y gozan y ejercen su principio de inocencia y deben ser tratados como tal, mientras no se cumpla lo ¿qué contrario. medida pide, señor abogado? Nosotros pedimos, su señoría, que se enmiende la resolución apelada, que no se acoja la prisión preventiva y que se otorgue alguna medida cautelar personal de menor intensidad, como por ejemplo nosotros proponemos la de 155 letra A, también el arraigo, que él pueda cumplir su arresto domiciliario, ya sea total o parcial, lo dejamos a criterio de vuestro tribunal, en dependencia de su domicilio, puesto su avanzada edad, por ser también una persona de alto riesgo en los estados de pandemia, que estamos en un estado muy álgido de pandemia nuevamente, no sería prudente para una persona de casi 80 años de edad cumplir la medida cautelar en un recinto penitenciario con los hacinamientos que existen ahí. Su señoría, me hubiese encantado poder ahondar más detalladamente en varios otros puntos, como el ejemplo que dijo el colega Lois, que es determinante para establecer Señor la abogado, se ha excedido en 2 minutos, le he dado 2 minutos de desventaja a los demás que no han podido alegar 2 minutos más, como usted lo está haciendo. Muchas gracias. Le agradezco, su señoría ilustrísima. Muchas gracias. ¿Puede alegar el Ministerio Público, por favor? Muchas gracias, señorías ilustrísimas. De esta parte viene a solicitar respetuosamente se confirme resolución que decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Solicita esta parte hacer lectura de los hechos de la formalización. Sí. Muchas gracias. Con fecha 7 de junio recién pasado, los imputados fueron formalizados por los siguientes hechos. El día 5 de diciembre del 2020, aproximadamente a las 14:16 horas, circunstancias que doña Cristal Moya Clausen transitaba a pie a la altura del 3878 de la calle Los Cipreses, Puente Alto, ofreciendo servicios de telefonía, cable, internet de una empresa específica, instante en la cual llega al lugar la víctima, Carlos Rivas Pérez, que se desplazaba sobre una bicicleta, quien se acerca a Moya Clausen con la finalidad de robar el teléfono celular de esta, produciéndose un forcejeo entre ambos. Posteriormente, y ante el pedido de ayuda de Moya Clausen, vecinos del sector activaron la alarma comunitaria y las alertas a través de las aplicaciones telefónicas de WhatsApp. Concurriendo al lugar, los imputados, 11 imputados, entre ellos, cierto Carlos Núñez Solorza, Pablo Zúñiga Bravo y Ricardo López Muñoz. Lugar en donde estos proceden a agredir a Carlos Rivas Pérez, a quien golpean con golpes de puño y pies y elementos contundentes, para acto seguido proceder a amarrar con los cordones de sus zapatillas y cinta adhesiva sus muñecas y tobillos, desnudándolo y tapándole su cabeza con una polera, continuando con los golpes a pesar de estar ya la víctima reducida e inmovilizada, todo en la vía pública, dejándolo en estado agónico sobre la calzada de la calle Los Cipreses, lugar en el que momentos después Carlos Rivas Pérez fallece debido a la gravedad de las lesiones que sufre producto de la masiva golpiza recibida. La causa de muerte, politraumatismo contuso cortante, cabeza, tórax y miembros superiores e inferiores. Calificación jurídica, homicidio simple, previsto y sancionado en el 391 número 2 del Código Penal, grado de desarrollo consumado, participación en calidad de autores respecto de todos los imputados. Señoría ilustrísima, el día de hoy entonces estamos conociendo las alegaciones de la defensa de estos 3 imputados, haciendo mención que efectivamente acá no existiría ningún antecedente más que la propia declaración de estos imputados, la cual habría sido además realizada con vulneración a sus garantías constitucionales. Y respecto de ese punto, señalar que fue discutido en audiencia del día 7 de junio del 2021 y quedó establecido claramente que efectivamente en aquella oportunidad en la que ellos prestan declaración fueron apercibidos por los artículos 26, 190, 302, 303, 305,
305, 308 y 312 de nuestro Código Procesal Penal, y además se le fueron informados, ¿cierto?, todos sus derechos en aquella oportunidad, y especialmente el derecho a no autoincriminarse. Por tanto, el Tribunal de Garantía dio por superada aquella controversia o punto cierto discordante de las defensas. Respecto, señora Ilustrísima, de que... Perdón, señora, que le interrumpa en este punto porque me quiero que quede claro el tiro. ¿Ellos cómo declararon bajo juramento, bajo promesa de decir verdad, o simplemente expusieron libremente como testigos lo que les preguntaban? Señora Ilustrísima, entiendo que le habrían dado a conocer, como ya le señalé, sus derechos. Se señala... apercibido, entiendo, señora Ilustrísima, de derecho de decir verdad. Ya. No tengo específicamente esa parte, ¿cierto?, de la declaración, pero sí puedo señalar que fueron correctamente apercibidos respecto de todos sus derechos antes de declarar. En ese sentido, señora Ilustrísima, el Ministerio Público entiende que existen antecedentes suficientes como para entender que efectivamente existen en medios de prueba, por lo menos en esta etapa procesal, que dan cuenta, ¿cierto?, efectivamente de la presunción de las presunciones fundadas de participación en la letra B, y además de la existencia del delito. Respecto a las presunciones fundadas de participación, señalar, señora Ilustrísima, que efectivamente se cuenta en esta investigación no solamente con un antecedente que serían estas declaraciones, porque si se tuvieron en cuenta, señora Ilustrísima, en primer lugar, la declaración, ¿cierto?, de esta persona que habría sido, víctima de este imputado por el delito de robo por sorpresa, la cual da cuenta de que efectivamente ocurre esta situación en el lugar. Ella, efectivamente, esta persona, la víctima, le habría tratado de robar su teléfono celular, y da cuenta de que efectivamente salen personas de este pasaje a prestarle ayuda y comienzan a reducir a este sujeto. Además de eso, señora Ilustrísima, se tiene noticias a través de la declaración de los funcionarios policiales, el parte de Carabineros, que da cuenta de que efectivamente ellos reciben un llamado de Senco dando cuenta de que concurran al lugar porque estaba, ¿cierto?, en el suelo una persona fallecida, y por tanto concurren a ese lugar y pueden, ¿cierto?, dar cuenta de que efectivamente existía esta persona sin vida en esta avenida de los Cipreses, y señalan y pueden, ¿cierto?, observar que esta persona estaba tendida en la vía pública, fallecida, atada de pies y manos y con múltiples lesiones en todo su cuerpo. Se solicita que, ¿cierto?, concurra la brigada de homicidios, y a través del informe policial 203 se llevan a cabo, ¿cierto?, varias diligencias. Se tiene constancia de que efectivamente la VIH concurre al sector del suceso, los vecinos no, quieren prestar colaboración en cuanto a poder determinar efectivamente quién habría participado en estos hechos en forma individual, y por lo tanto se lleva a cabo, ¿cierto?, o se puede acceder a estas filmaciones de cámaras de seguridad que estaban dispuestas en el mismo pasaje, y a través de aquella, cierto video se puede, ¿cierto?, establecer la participación o más bien la individualización de estas personas. En este video se puede ver alrededor de 20 personas, ¿cierto?, en la dinámica, efectivamente, que luego se puede relatar. Efectivamente se ve a Carlos Rivas que llega en su bicicleta y que intenta asaltar a esta persona, empiezan a salir varios sujetos de varios domicilios y empiezan, ¿cierto?, a realizar golpes, a darle golpes, llegan personas con palos, otras personas con fierros, y le comienzan a dar golpes, ¿cierto?, de pie y puño. Esta persona se cae, ¿cierto?, al suelo y intenta recuperarse, y luego vuelven a agredirla con golpes de puño y pie, y entonces, señora Ilustrísima, esta persona ya estando reducida, la colocan de boca abajo, con un pie en la espalda, la atan, una polera en su cabeza, y entonces, señora Ilustrísima, le propinan gran cantidad de golpes, y eso queda establecido, señora Ilustrísima, en el informe, ¿cierto?, de autopsia del Servicio Médico Legal, el que da cuenta, ¿cierto?, de lesiones
a lo menos 20 lesiones a lo largo de todo su cuerpo, de lesiones en la cara, 4 lesiones en la cara, en la cabeza, en herida cortante superficial, en la región occipital, en la espalda, señor Ilustrísima, también registra alrededor de 5 lesiones de consideración, en las nalgas, en la cara interior, se da cuenta, ¿cierto?, de que se le había comprimido las muñecas y además los tobillos. Respecto del examen interno, el cuero cabelludo, gran esquimosis, con 3 focos hemorrágicos. Se señala, señoría Ilustrísima, entonces que la causa de muerte, y esto es relevante, dice relación con el politrauma, contuso, cortante en cabeza, tórax y miembros superiores e inferiores. Señora Ilustrísima, en atención a la dinámica de los hechos y cómo ocurren estos hechos, que es golpeado por a lo menos 11 individuos que están, ¿cierto?, individualizados en esta causa, el Ministerio Público solicita, en atención a la complejidad de la causa, una ampliación del informe de autopsia. Y entonces, este informe, el fiscal solicita, ¿cierto?, que la perito aclare varios puntos relevantes, y entre ellos los puntos relevantes que dicen relación con que las lesiones sufridas por la víctima, si se encuentran lesiones gravitantes o traumas específicos gravitantes en la causa de muerte. Politrauma contuso. Y la perito señala que las lesiones gravitantes son las lesiones halladas en la cabeza, el traumatismo encefalocraniano, además dentro de los mecanismos lesivos observados, la restricción de los movimientos respiratorios torácicos que se produjo al colocar a la persona boca abajo, amarrada y con un pie aplastando su espalda. Son mecanismos que no dejaron lesiones letales visibles, pero que sí contribuyeron a la muerte de la persona al alterar su funcionamiento, en este caso la mecánica respiratoria. Luego se le señala o se le pregunta, ¿cierto?, si alguna lesión en particular que haya acusado la muerte del señor Rivas Pérez, o esta se debe al conjunto y entidad de las lesiones que le fueron propinadas, y esto en cierto, directa relación con las propias declaraciones de los imputados que señalan, ¿cierto?, haber agredido, ¿cierto?, a esta víctima. Y efectivamente sus declaraciones, ellos disminuyen su participación, disminuyen su responsabilidad, señalando que le habían dado solamente un golpe, etc. La muerte de la persona se produjo por la potenciación de las agresiones recibidas. Es importante destacar lo siguiente, señora la perito: se genera un estrés fisiológico por parte de la persona que está siendo agredida en ese momento. Esto genera muchos efectos en el organismo, destacando entre ellos el aumento de la frecuencia cardíaca, que puede llevar a una alteración del ritmo cardíaco y posterior paro cardiorrespiratorio. Al colocar a una persona boca abajo, ¿cierto?, se señala que efectivamente se disminuye sus movimientos respiratorios. Y por tanto, le queda 1 minuto de su tiempo para que lo concrete. Gracias, señoría. Y por tanto, este informe, cierto, complementario, viene a, cierto, reforzar el hecho de que lo que provocó la muerte de esta persona en particular fue este traumatismo, pero provocado por las múltiples lesiones recibidas, no por un solo golpe en especial. Esto lo explica, ¿cierto?, en esta ampliación de informe de autopsia la perito detalladamente. A esto se le suman además las declaraciones de estos 3 imputados, que no voy a ahondar en cada una de ellas, pero sí en lo pertinente refieren, se sitúan en el sitio del suceso, señalan haberle dado golpes, ¿cierto?, a esta persona, haberla amarrado, y además se lo utiliza respecto de las alegaciones que hace la defensa en cuanto a que estos videos sería imposible poder haber determinado la participación. Bueno, la misma defensa ha señalado, ya referido, que de acuerdo a estos videos ha podido, es cierto, establecer la sindicación de estas personas en ese lugar, la ubicación de estas personas en ese lugar. Varias defensas han señalado que efectivamente se puede observar que su representado estaba en el sitio del suceso. El Ministerio Público les, cierto, imputa la coautoría de acuerdo al artículo 15, incluso el 15 número 3, eso también se discutió, ¿cierto?, en audiencia, tomando en consideración lo que dice esta norma, lo que presencian sin tomar parte inmediata en él. El señor Ilustrísima lo dejan moribundo, agónico en la vía pública, efectivamente sin prestar auxilio, porque todos luego se van del lugar y queda solo en la vía pública donde fallece, sin prestar ayuda, señor Ilustrísima, excediendo, por supuesto, y aquí vamos, ¿cierto?, respecto del dolo de
matar, excediendo, ¿cierto?, la facultad de poder detenerlo, retenerlo a la persona que estaba cometiendo un delito, porque eso no ha sido cuestionado por el Ministerio Público, y, ¿cierto?, entregarlo a las policías. Acá, señora Ilustrísima, se observa un delito de matar, de acuerdo a todas, ¿cierto?, estas dinámicas llevadas a cabo por los imputados, y por lo tanto el Ministerio Público solicita respetuosamente se confirme la resolución en esta etapa preliminar con los antecedentes ya expuestos. El Ministerio Público entiende que existen antecedentes suficientes para poder acreditar los presupuestos materiales de la letra A, la letra B, y además la necesidad de cautela, gravedad del delito y un jurídico protegido, pena que arriesgan pena de crimen, habrían actuado en grupo pandilla. El Ministerio Público entiende que en esta etapa procesal es proporcional, de todas formas, en la medida cautelar y prisión preventiva respecto de todos los imputados por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Muchas gracias. Abogado Claudio Sandoval, lo escuchamos. Gracias, su señoría ilustrísima. Bien, su señoría ilustrísima, en primer lugar, indicar, su señoría ilustrísima, que en Chile no existe la autotutela. En Chile, la ejecución eventualmente de un delito no puede ser repelida por un grupo de personas para efectos de sancionar y castigar eventualmente a un responsable. Para eso existen los tribunales de justicia, para eso existe el debido proceso. En este caso en particular, su señoría ilustrísima, y por lo que también he podido escuchar de los defensores, se indica que a raíz de diversos delitos que eventualmente ocurren en esta comunidad es que los vecinos eventualmente repelen eventualmente este hecho ilícito y por lo mismo golpean a la víctima, señora ilustrísima. Pues bien, señora ilustrísima, indicar que esta parte querellante estima que este delito es un homicidio calificado, no un homicidio simple. A raíz de nuestra querella se inicia la investigación de 6 meses, señora ilustrísima, en la cual no hay un solo antecedente, como dicen las defensas, que es un video, sino que hay declaraciones, hay informe del médico legal respecto a la autopsia, hay una complementación respecto de la autopsia en cuanto a la golpiza brutal que recibió la víctima, y asimismo existen declaraciones por parte de los imputados, los cuales de alguna manera modigeran su participación en cuanto a decir que tenían un palo, que lo golpearon en 2 oportunidades. Pero hay que ser concretos, señora ilustrísima. Aquí tenemos una víctima, la cual fue golpeada brutalmente por golpes de puños y pies, y asimismo por elementos contundentes. Así lo dice claramente el informe del Servicio Médico Legal, el cual indica que la causa de muerte es un politraumatismo contuso y también por herida cortante en sus extremidades superiores e inferiores. Y no podemos exhibir las fotografías, pero su señoría incluso recibe un cuchillazo la víctima, señoría ilustrísima. Quizás no de manera profunda, pero le pegan un cuchillazo. En definitiva, 11 personas golpean a una persona, la cual incluso más es retenida, es amarrada de sus pies y de sus manos en la parte trasera, y es dejada desnuda en el pavimento, su señoría, con 27 grados de calor, su señoría ilustrísima. Incluso más, dentro de las declaraciones se indica que uno de ellos también apoya su pie en la espalda, y con eso también afecta que la capacidad respiratoria, lo que posteriormente termina con la muerte de la víctima, su señoría ilustrísima. Entendemos que se trata de un homicidio calificado. ¿Por qué? Porque no solamente es alevoso, sino que también es con ensañamiento. Aquí hay golpes excesivos causándole un dolor inhumano, señora ilustrísima. Incluso más en la complementación que hacen del informe de la autopsia, indica la doctora también que incluso habría recibido golpes antes de que cesara la vida de la víctima, señora ilustrísima. Es decir, y para tener un espacio temporal, no solo se le golpea de inicio cuando supuestamente indican las defensas repelen un ataque por parte de la víctima, raro, toda vez que era 1 contra 11, sino que después de golpearlo, tirarlo al suelo, se le sigue golpeando con posterioridad, cuando ya se encuentra en el pavimento a 27 grados de calor. Incluso una de las declaraciones indica que le sacan la polera, como lo desnudan, y se la ponen en la cabeza, señora ilustrísima. Es decir, el dolor o lo que se efectuó por parte de estas 11 personas fue castigar a propia mano, eventualmente, a esta persona que estaba ahí cometiendo un hecho ilícito, pero aún más, es tan excesiva la golpiza, es tan dura la golpiza que, como reitero, se causa un dolor inhumano, señora ilustrísima. ¿Y cuál es el resultado final de, en definitiva, la ejecución por parte de este grupo pandilla? La muerte de la víctima. Su señoría ilustrísima, también indicar que claramente, como nos encontramos en tiempos de pandemia, esta audiencia se realizó por vía Zoom, pero también indicar que se despachó orden de detención a efectos de que los imputados claramente se presentaran a efectos de ingresar a la prisión preventiva de manera transitoria mientras era vertida esta discusión en el Tribunal de Alzada, pero también se pidió certificación por parte de esta parte de quién se había presentado. No se presentó ninguno, su señoría ilustrísima. Es decir,
Hoy día se ha decretado la prisión preventiva claramente por peligro de fuga, se ha acreditado la letra A y B del artículo 140, y por decirlo más, claramente existe una necesidad de cautela. Estamos hablando de un delito de sangre, un delito contra la vida, efectuado por un grupo pandilla, en la cual, reitero, a juicio por lo menos de este querellante, se trata de un homicidio calificado. Pero también, y vuelvo a reiterar, señoría, hay un peligro de fuga, toda vez que desde que se decretó la prisión preventiva, nadie se presentó, señoría ilustrísima, ni ante el tribunal, ni ante las policías, ni ante nadie. Lo que hicieron simplemente fue esperar que se resolviera por parte de este tribunal de alzada la apelación respecto de la resolución que decretó la prisión preventiva. Su señoría ilustrísima, también indicar que, por lo menos, por el tema, por lo menos estos querellantes, este es un delito grave. Y un delito grave, ¿por qué? Y reitero, porque, su señoría ilustrísima, Chile es un Estado de Derecho. Las sanciones que deben, en definitiva, impetrarse a personas que cometen delitos deben ser efectuadas por los tribunales de justicia. Y sin perjuicio de ello, que la comunidad se reúna para efectos de repeler actos eventualmente vulneratorios de, en definitiva, bienes jurídicos como los delitos contra la propiedad, eso no justifica, no es una causal de justificación ni un eximente de responsabilidad. ¿Para qué? Para tomar la ley en la propia mano. Y esto fue lo que sucedió en este caso en particular. 11 personas de 20 personas que eventualmente se observan en este video golpean, toman la justicia en sus manos y posteriormente, ¿qué hacen? Realizan un homicidio calificado. Creemos, su señoría ilustrísima, que los antecedentes están claros. Creemos, su señoría ilustrísima, también que las defensas han tenido total disposición para efectos de manera proactiva de obtener los antecedentes o eventualmente otros videos que pudieran existir. Pero lo que hay en concreto hoy día acá es que tenemos acreditado un homicidio a juicio de este querellante calificado, que tenemos acreditada la participación a través de incluso las propias declaraciones de los imputados que fueron apercibidos, fueron informados respecto de sus derechos y que de manera voluntaria expresaron concretamente cómo habían participado de manera activa en el homicidio calificado de la víctima. Su señoría ilustrísima, creemos en ese sentido que por estas dos razones, en primer lugar, como lo dijo bien el Tribunal de Primera Instancia, por un peligro para la seguridad de la sociedad en atención al delito que se efectúa, la pena asignada al delito y eventualmente con una prognosis, aunque tengan eventualmente irreprochable en conducta anterior, estamos hablando de un delito de los más graves y que por lo mismo en caso de ser condenados van a ser penas efectivas. Pero asimismo, señor Ilustría, hoy día se da también una nueva hipótesis que es el peligro de fuga. Si eventualmente estos imputados, cual, como lo dijeron sus defensas, son imputados con irreprochable conducta anterior, lo que debieron hacer y lo que debe hacer cualquier ciudadano es entregarse a la justicia, es presentarse ante la policía, presentarse ante los tribunales. Ninguno lo efectuó, ninguno se presentó a efectos de que de comparecer y que en tiempos de normalidad, como me imagino lo debe saber también su señoría ilustrísima, se hubieran sido controlados en el tribunal y hubieran quedado privados de libertad en ese acto al momento de decretarse la prisión preventiva. Situación que a la fecha de hoy no se ha provocado y ninguno se ha presentado. Su señoría ilustrísima, creemos que con todos los antecedentes ya señalados por el persecutor, indicados por esta parte querellante, y incluso más con una nueva hipótesis, reiterando a que no se presentó nadie a efectos de... Solicitamos claramente se confirme la resolución que decretó la prisión preventiva y en el entendido o en el supuesto que su señoría no estimare lo solicitado por el persecutor y este querellante, eventualmente se decrete un arresto domiciliario total. ¿Por qué? Porque, reitero, su señoría, este es un hecho grave y vuelvo a reiterar, la justicia no puede tomarse en las manos de los ciudadanos. Esto debe efectuarse por los tribunales de justicia y hoy día estamos frente a un hecho de un homicidio calificado grave. Vulneración de un bien jurídico fundamental, ¿cuál es la vida? Vuelvo a reiterar la petición, se confirme la resolución de 7 de junio del presente año. Gracias, presidenta, gracias, señoría. Perdón. Voy a dirigir el debate mientras, si me permite, señor abogado. La abogada Francisca Castro dispone de 2 minutos para formular la réplica. Gracias, su señoría ilustrísima. Bueno, esta defensa lamenta de verdad que ustedes no puedan haber visto el video porque tanto el Ministerio Público como el querellante faltan a la verdad, pero de manera grosera. Dicen que todos los personas imputadas reconocen participación activa en los hechos. Eso es falso. Mi representado, don Ricardo López, en esta declaración forzada ante la PDI, explica claramente que él no toma participación activa, reconoce que toma este fierro para defender, pero jamás golpea a la persona que resulta fallecida. La señora fiscal dice que todos reconocen la existencia de fierros y palos.
me di la molestia de leer nuevamente cada una de las declaraciones. Ninguna habla de fierros, salvo la de mi representado. Su señoría ilustrísima, la participación de mi representado no para nada está acreditada, para nada, y por eso queríamos exhibir el video, porque desde ahí usted podría ver de inmediato esta falta de participación. Por lo tanto, insistimos en nuestra solicitud de que se revoque la prisión preventiva. Gracias. Muy bien. Señor abogado Hernán Lois, tiene sus 2 minutos para la réplica. Magistrado, en primer lugar, desmentir toda la mise en scène del colega que señala que mi representado está aludiendo a la acción de la justicia. Declaró, en parte engañado por la policía, pero se presentó voluntariamente el día. ¿Y sabe por qué no se presentó antes, su señoría ilustrísima? Porque tenía que irse a vacunar. Yo le dije antes de irse a la cárcel, y hoy día en la mañana a las 8:30 estuvo con su familia, su madre, educadora, profesora, llorando, y se fue a presentar no fue antes por razones que era peligroso que fuera a la cárcel sin haberse vacunado. Pero es un muchacho bueno, no merece estar en la cárcel en la situación actual. Ciertamente, la querella de mi tío colega, con todo mi respeto, incluso señaló que al occiso lo habían tratado de ahogar en una piscina, que en realidad le habían dado droga. No es así. El occiso tenía todos los problemas de salud que yo acredité, que están acreditados en la misma carpeta del fiscal, que él no lo ha investigado. Y son antecedentes muy graves que por razones de tiempo no me puedo extender. Tuvo una operación al cerebro, tuvo varias veces hospitalizado, tanto en el hospital Padre Hurtado como en el hospital, digamos, Sotero del Río. Estuvo en momentos, tiene una placa en el cerebro, tenía una serie de situaciones que los imputados no podían saber. Los imputados en ningún momento tenían un ánimo nefando, un ánimo de homicida. Son personas buenas que no tienen antecedentes, que viven con su familia, que es gente honrada y aterrada por todos los delitos que se cometen en el sector. Nunca una intención homicida, ni son delincuentes. El delincuente era el otro. La polola de él dice que cuando necesitaba salvarse, es decir, conseguir plata, tomaba alcohol y salía a robar. Y en consecuencia, esa era la actitud habitual. Era un consumidor de cocaína, y con toda la situación de salud que está acreditada por la misma carpeta del fiscal, que el fiscal no ha investigado, queda claro que no fue la causa del homicidio ni los supuestos golpes ni los estados. Tenía un problema concomitante anterior de salud muy Ya, grave. señor abogado, eso lo ha reiterado, ya lo hemos entendido, el tribunal lo ha entendido. Y en virtud de la presunción de inocencia que también ha sido vulnerada y todo eso, reitero la solicitud de conceder una cautelar menos gravosa como la que hay, sobre todo en los tiempos de pandemia, sobre todo con un muchacho que es una muy buena persona. Muchas gracias. El abogado Sebastián Vallé puede hacer su réplica. Muchas gracias, señora ilustrísima. Brevemente, tener presente, sumamente presente, que para la concurrencia de la prisión preventiva, requisito sine qua non, que concurran copulativamente los requisitos de las letras A, B y C. El Ministerio Público, su alegato, divaga, no dice nada nuevo respecto a la acreditación de los antecedentes para la letra A, B y C, particularmente B y C, que son las que estamos cuestionando nosotros, participación y necesidad de cautela. Va punto por punto, dice, por ejemplo, que los testigos fueron apercibidos para efecto de salvar las vulneraciones que nosotros alegamos de garantías constitucionales. Su señoría, fueron apercibidos de los artículos tanto. Su señoría, eso no es cierto, eso no es correcto. Lamentablemente nosotros sabemos y cómo actúan las policías a la hora de llevar de apuro a un testigo. Es de público conocimiento, lamentablemente. No es cierto, jamás se le apercibió a mi representado de que no podía autoincriminarse ni nada por el estilo. Fiscalía dice que se acredita la participación con el video, pero eso era sumamente importante por haberlo visto. Eso es falso también, su señoría. Con el mero video no es posible, en caso alguno, identificar a cada una de las personas, si no es con las declaraciones viciosas y vulneratorias de garantías constitucionales. Ahí hay la colaboración sustancial. Fiscalía dice, comillas, había más de 20 personas golpeándolo. Hoy tenemos solamente 11 imputados. ¿A dónde están las otras personas? No sabemos. Su señoría, habla la Fiscalía de que se abrió debate en la audiencia de formalización respecto a las autorías en consideración al artículo 15, número 3. Eso es falso, su señoría.
Eso es falso, está en los audios. No se abre debate respecto a eso, no se indica. La fiscalía dice lícitamente son autores, no especifica cómo. Al no especificar, nosotros entendemos que lo dice en relación a 15 número 1, actúan en forma inmediata la autoría. Sin embargo, después se confunden y hablan de coautoría. No se debate en el tribunal respecto a la convergencia, al dolo común, al dominio del hecho, a la contribución al resultado, su señoría, al acuerdo de voluntades. Nada de eso se discute. El error que hace el tribunal, y que ahora vuelve a replicar la fiscalía, también la querellante, es que pescan un saco y echan todo adentro. Lo que debió haber dicho el tribunal es haber dicho, un ejemplo, imputado 1 se acredita el A, B y C por tal antecedente, imputado 2 se acredita A, B y C por tal antecedente. Eso no existe, señoría. Eso no existe. Todos dicen ya, por tal antecedente se acreditan que todo, para todos, A, B y C, y ok, todos presos. Hay falta una probidad en el ejercicio jurisdiccional ahí a aparecer a modo, a criterio de esta humilde defensa, su señoría. La Fiscalía se refiere a la ampliación de informe de servicio médico legal, de la autopsia. Y habla de los puntos importantes para ello y señala que la lesión gravitante es la lesión en la cabeza. Ok, nuestro representado en su declaración voluntaria e insistimos, ilegal, se indica que lo golpea 2 veces con un palo, una vez en la espalda y otra vez en la nalga, jamás en la cabeza. Por tanto, teniendo presente sus condiciones a sus 80 años, sus problemas diagnosticados crónicos de tendinitis en ambos brazos, no hay una coordinación, una participación. De mismo modo, el querellante dice, lo retienen y dice, comillas, le siguen pegando. ¿Quién es su señoría? ¿Quiénes le siguen pegando y de qué forma? Vamos aterrizando y cristalizando individualmente para imputar esta medida cautelar personal tan gravosa como es la prisión preventiva, su señoría. El mismo punto número 4, brevemente, de dicho informe de ampliación, la Fiscalía en la audiencia de formalización lo omite y no lo señala. Y aquí quiero agradecer al colega Hernán Lois, que es enfático en darle vuelta a eso, que dice que la víctima, el occiso, tenía una craniotomía, le habían sacado un pedazo del cráneo, y por tanto eso es determinante a la hora de su resultado de muerte. Una persona que le falta un pedazo de cráneo inmediatamente está más propenso a tener un resultado de muerte versus los demás que sí tenemos Bien, cráneo. bien, señor abogado. Brevemente, para culminar, Sí. respecto a lo que señala la querellante, mi representado no se ha ido efectivamente a presentar en forma voluntaria al recinto penal, puesto como lo hemos arguido en varias circunstancias. Es una persona de casi 80 años de edad y es persona de alto riesgo en atención al COVID. Es por eso que estamos esperando que su vuelta señoría puedan revocar la sentencia y Perdón, señor abogado, ¿su defendido no tiene las 2 vacunas por la edad? Sí, sí las tiene, pero sin embargo sigue siendo una persona de riesgo Sí. a sus 80 años. Por último, su señoría... Señor abogado, o sea, excedió el tiempo, le di 2 minutos para la réplica, lleva 4. ¿Ya? Brevemente, para concluir, su señoría, nuestros representados han sido víctimas sistemáticas del abandono de la justicia, dicen ellos. Hablan de la puerta giratoria, todo esto. Siempre han sido víctimas constantes y sistemáticamente donde viven ellos. Ya se sienten defraudados y han perdido la fe por la justicia. Su señoría, yo los invito a vuestro tribunal ilustrísimo a que puedan recobrarle la fe a estos imputados en la justicia y que se haga justicia y que ellos puedan tener fe en esto y que puedan cumplir Ya, bien, señor abogado, nuestras alegaciones están saliendo del marco que corresponde a la audiencia de revisión de medida cautelar. Muchas gracias. Ministerio Público, 2 minutos para la réplica. Gracias, señora Ilustrísima. Lo cierto, de todas las alegaciones que se han podido vertir en esta audiencia, es que acá estamos frente a un linchamiento en el cual 11 personas, ¿cierto?, están identificadas y dieron muerte dejando en la vía pública abandonado a esta persona, sin prestar ayuda. Señora Ilustrísima, señalar que respecto de lo referido por las defensas en cuanto a que a través del video no era posible, ¿cierto?, poder determinar las identidades de estas personas y de la participación de aquellos, lo cierto es que justamente es a través de este video del cual se puede determinar la identidad de estas personas, ¿cierto?, y a través de esa determinación de las personas es que la Brigada de Homicidios los cita en calidad de testigo, como ya se señaló, a prestar cierta declaración respecto de los hechos. Por lo tanto, a través de este video se pudo determinar la identidad de estas personas y a través de ese medio fueron citadas a la Brigada de Homicidios en calidad
calidad de testigo. En esta oportunidad, señora Ilustrísima, tengo a la vista el informe 203, que en mi primera intervención no tenía a la vista, y efectivamente se le hace advertencia, lo estoy leyendo, de todos sus derechos, y específicamente el derecho a no autoincriminarse. Ellos declaran, por lo tanto, en forma voluntaria y calidad de testigos en esa oportunidad. Y así queda establecido en este informe policial los otros antecedentes que hace mención la defensa en cuanto a que habrían sido obligados, habrían sido coaccionados. Bueno, de aquello no hay ningún antecedente objetivo, por lo menos al día de hoy, en el sentido de poder contrarrestar lo señalado en el informe que ya acabo de referir. ¿Fiscal prestaron declaración ante el fiscal de la investigación? Aún no, señora Ilustrísima. O sea, son declaraciones policiales a las que se alude. Exactamente, declaraciones policiales en el contexto de poder determinar cómo se habría ocurrido, quién habría participado en esta muerte. Entonces se cita a estas personas que se pueden ver a lo largo de este video, y entonces en esas circunstancias es que ellos prestan declaración. Señora Ilustrísima, señalar que efectivamente dos de los imputados, específicamente el señor Carlos Núñez y además Pedro Zúñiga, en su declaración dan cuenta de que iban, ¿cierto?, estaban en el sitio del suceso con elementos contundentes, ya sea un palo o un fierro. Y ellos señalan también haber participado, ¿cierto?, en al amarre de esta persona y en haber realizado golpes. El señor Ricardo Lagos, en su declaración, efectivamente señala que no habría prestado, ¿cierto?, ninguna lesión al acusado, pero a la víctima, pero sí señala que efectivamente... Perdón, es Ricardo López, ¿o no? Sí, Ricardo López. Ya. Él Lagos, señala que... Sí. Ricardo López señala que efectivamente él no habría realizado ningún golpe, pero sí se indica él mismo, ¿cierto?, en el lugar de los hechos con un fierro en sus manos. Señora Ilustrísima, el legislador en esta etapa procesal, en esta etapa de la investigación preliminar, lo que exige son presunciones fundadas de participación. El Ministerio Público entiende que con todos esos antecedentes vertidos se cumple, ¿cierto?, con creces respecto de presumir fundadamente que todas estas personas tienen, ¿cierto?, participación en este delito de homicidio, y por tanto, señor Ilustrísima, el Ministerio Público entiende que se satisface con los presupuestos materiales de la letra A, la letra B, y además, como ya se señaló, la necesidad de cautela por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad. Fiscal, de acuerdo a esas declaraciones, usted dice entonces que Ricardo López se ubica en el lugar de los hechos, dice que no dio golpes, pero que sí habría portado un fierro. ¿Y qué dijo Carlos Núñez? Le digo de inmediato, señora Ilustrísima. Carlos Núñez señala que en el momento en que salí de la casa ya se encontraban otros vecinos quienes estaban forcejeando con esta persona, y en lo pertinente señala que lleva un palo en las manos con el cual le pegué entre el sector del abdomen y el muslo para intentar reducirlo, ya que este sujeto intentaba arrancar. Esta acción la realicé 2 veces. Aproximadamente ya habían 6 vecinos quienes estaban forcejeando con él. También golpean de vuelta para intentar reducirlo, pero a medida que pasaban los minutos comenzaron a llevar más vecinos a ayudar. Logramos reducir a este sujeto, lo pusimos boca abajo, instante que otros vecinos me facilitan los cordones de las zapatillas con los cuales procedí a amarrarle las manos y los pies, lo anterior con ayuda de otros vecinos, ya que seguía moviéndose. Otro vecino me facilitó una cinta adhesiva con la cual amarré de igual forma sus pies, sin poder recordar qué vecino fue el que le pasó esa cinta. Además señala que fue él que lo arrastró a la solera de la calle Los Cipreses, ya que los demás lo habían dejado en medio de las mismas pasadas. Unos minutos aproximadamente volví a entrar a mi domicilio, enterándome posteriormente de que esta persona... ¿Y Pedro Zúñiga qué declaró? Pedro Zúñiga señala, señora Ilustrísima, que sale de la casa, toma un palo de madera de color beige, el cual mantengo cercano a la puerta, señala que se acerca a este grupo de gente que intentaba detener a este sujeto se encontraba en el suelo, le propinó un golpe con el palo, el cual fue realizado en la región escapular derecha, quedándome observando un rato en que los vecinos continuaban reduciendo a este sujeto. Posteriormente, ya al momento las personas estaban en el lugar, comienzan a desnudar a este sujeto con la finalidad de que sintiera vergüenza, y cuando estaba boca abajo le pegué una segunda oportunidad en las nalgas, específicamente en la derecha. Luego de alguien lo amarró, maniatándolo por la espalda, y como lo tenían a pleno sol, esta misma persona que lo amarró es que lo mueve hacia la sombra, específicamente cercano a la vereda que estaba frente a la casa. Mientras amarran a esta persona, yo sujetaba sus pies, pero continuaba lanzando patadas, me alejé y me fui hasta mi casa, instantes en que, ¿cierto?, él se encontraba aún quejándose. Muchas gracias. Termino su réplica. Gracias. Señora Ilustrísima, y disculpe un segundo.
toda esta dinámica, es cierto, fue corroborada además con, es cierto, un videograma de donde aparecen fotografías, un cronograma, donde aparecen las fotografías, ¿cierto?, de la conducta de estas personas. Y por lo tanto el Ministerio Público entiende en ese sentido que estaría, ¿cierto?, acreditadas las presunciones fundadas de participación de estos imputados. Muchas gracias, señora. Abogado de la parte querellante, por favor. Réplicas, 2 minutos. Gracias, señora ilustrísima. Bien, volver a reiterar, señora ilustrísima, esto es un linchamiento. Aquí a la víctima se le golpeó de manera contumaz. Asimismo, señora ilustrísima, indicar que, como lo dijo incluso en la lectura de la formalización, estas personas se dieron a la fuga después de golpear y dejar muerta a la víctima. Su señoría, se dieron a la fuga. Ellos no concurrieron de manera voluntaria, hubo que investigar, hubo que indagar para efecto de que se presentaran, que declararan. Y asimismo, señora ilustrísima, respecto de lo que han dicho los colegas en cuanto a las ilegalidades, antecedentes, nada de eso fue vertido en esta audiencia, señora ilustrísima. Situación que pudieron haberlo efectuado a través de qué, de solicitar la rendición de prueba ante su señoría ilustrísima. No hay nada más que los antecedentes que fundaron la decisión del tribunal para decretar la prisión preventiva y que han acreditado la letra A, la letra B y claramente la necesidad de cautela. Señoría ilustrísima, esto se trata de un homicidio, se trata de una golpiza contundente y finalmente, señora ilustrísima, reiterar, no es que la víctima haya fallecido simplemente por unos golpes en la cabeza, sino que, como lo dice la autopsia, muere por un politraumatismo contuso y cortante en extremidades superiores e inferiores. Lo golpearon de tal manera, su señoría ilustrísima, que incluso en las fotografías que pudimos observar en la audiencia que se decretó la prisión preventiva, tenía hasta una herida cortopunzante, le propinaron hasta un cuchillazo, su señoría ilustrísima. Y eso claramente no es repeler eventualmente un acto ilícito, tampoco es en definitiva no creer en la justicia, eso es cometer un delito de homicidio, y a juicio de este querellante un homicidio calificado. En razón de ello, debe en definitiva, su señoría ilustrísima, estima este querellante, y así lo solicita a vuestra señoría ilustrísima, confirmar la resolución y en definitiva que ingresen a prisión preventiva los imputados ya formalizados. Muchas gracias. Gracias, su señoría ilustrísima. Señoras ministros, ¿quiere formular preguntas? No, gracias, presidenta. ¿No? Ya. No, muchas gracias. Ya. Los abogados pasan a sala de espera para que el tribunal pueda deliberar y dar a conocer su resolución.